Que el Señor les bendiga, amados hermanos, familias, que Dios les bendiga a todos ustedes en esta hermosa noche, en esta hermosa hora, dependiendo la hora que nos estén viendo y escuchando. Este es su programa Escudriñando las Escrituras de la Misión Evangélica San Juan 539. Para esta oportunidad, para este momento que el Señor nos regala de estar transmitiendo a través de estos medios, queremos traerles un tema que es bien importante. La Biblia es rica y tiene un montón de cosas maravillosas, y el tema que vamos a ver en esta oportunidad es el avisado. Oiga esto, ¿cómo es el tema? El avisado. El avisado es aquella persona que de cualquier forma, de cualquier manera, es notificado sobre algo. Es a aquella persona que se le hace del conocimiento de un hecho. Ese es el avisado. Entonces, de ahí vamos a ir hablando un poquito acerca entonces de este tema muy bonito, por cierto, ¿verdad? El avisado, es decir, la persona que está recibiendo una noticia de algo, una persona que es notificada sobre un hecho, sí, o sea, algo que se nos avisa, pues, o que se nos comunica en el transcurso de nuestro vivir. Y esto es bien importante porque resulta de que en la medida, fíjese bien, de que tengamos nosotros conocimiento de algo, en esa medida vamos a estar mejor. Dice la Biblia de que no acontece nada sin que antes Jehová no avisare a su pueblo. Entonces, avisar es comunicar, es escuchar la noticia, es oír de un hecho que se genera, y que por consiguiente cuando ya estamos avisados, entonces las cosas son totalmente diferentes. Nos vamos a basar en esta oportunidad en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40 y en el versículo 14. Ahí vamos a basarnos en esta oportunidad. Bien, ya les dimos la bienvenida a cada uno de ustedes. Ya pueden ponerse a buscar en el libro de Isaías, en sus Biblias, en el capítulo 40 y versículo 14. Ahí se va a basar o a fundamentar el estudio de esta hora con el tema el avisado. ¿Ok? Pero mientras usted se ubica, vamos a iniciar exaltando al Señor. Y mientras tanto vamos a escuchar esta alabanza, que es bien bonita, y usted alístese entonces con la Biblia. Dijimos Isaías capítulo 14, capítulo 40, versículo 14. Alabemos a Dios por ahorita.
aleluya, 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 mi Señor. Qué maravilloso, iglesia, qué bueno, porque, bueno, las alabanzas enriquecen realmente. Recordémonos que son para el Señor, pero nuestra alma se enriquece con estos cánticos. Qué bueno. Bien, decía al inicio de este programa de que el tema es el avisado y lo vamos a desarrollar con base al libro del profeta Isaías en el capítulo 40 y en el versículo 14. Y se lee de la manera siguiente. Dice, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? Mire qué interesante. ¿O le mostró la senda de la prudencia? Mire qué interesante, qué bonito. El profeta Isaías, escribiendo a través de este libro, pregunta y dice, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? Dice, ¿quién le enseñó del camino del juicio? O dice, ¿quién le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Mire qué interesante, porque aquí podemos rescatar de este versículo algunos elementos que son importantes. Por ejemplo, dice, ¿quién pidió consejo? Este es elemento 1, consejo. ¿Quién le enseñó el camino del juicio? Juicio, consejo, juicio. ¿Quién le enseñó ciencia? Mire, ciencia. Consejo, juicio, ciencia. ¿O quién le mostró, dice, la senda de la prudencia? Ojo con esto. 4 elementos que son bien importantes y que nos van a ayudar en el desarrollo de nuestra vida diaria como evangélicos. Primero, dice juicio, consejo, juicio, ciencia y prudencia. Basado a estos elementos, vamos a tocar el tema del avisado. Dice la Biblia de que no acontece nada sin que antes no avisare a su pueblo. Y decíamos al principio de este programa de que cuando hablo de avisado, estoy diciendo de la notificación que se le hace a cierta persona para que tenga conocimiento de un hecho. ¿Y para qué debe de tener conocimiento de un hecho? Para diversas situaciones. Entonces, cuando hay realmente notificación a nuestras vidas, aviso, palabra de Dios. Fíjese que Dios nos avisa a través de su palabra. Dios nos hace del conocimiento de los hechos presentes, pasados, presentes y futuros a través de su palabra. Entonces, en primer lugar, es Dios quien nos avisa a través de su palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando realmente le ponemos atención a esos avisos de la palabra del Señor? Sucede entonces de que el aviso se puede convertir, ojo con esto, el aviso se puede convertir, venido de la palabra del Señor, en sabiduría. Dice la Biblia de que Dios hace sabio al sencillo, al simple, al imprudente. Entonces acá podemos tener como a la mano 2 panoramas, así para que usted lo visualice. Por un lado, a través de los avisos que Dios nos da por medio de su palabra, adquirimos sabiduría. Es decir, nos hace sabios. Es decir, adquirimos un conocimiento científico, oiga esto. A diferencia de aquellas personas que no oyen la palabra, de aquellas personas que no reciben el aviso de Dios a través de la Biblia, estas personas son simples. Entonces la Biblia dice que Dios hace sabio al sencillo, al simple. Pues una persona que no está siendo notificada o que no le interesa recibir el aviso de Dios, esta persona sigue siendo una persona
simple, una persona sencilla, y por consiguiente, como no hay consejo, no hay aviso de parte del Señor, esta persona sigue teniendo un conocimiento popular o vulgar. Mire cómo es la cosa. Cuando hablo del conocimiento y que a través de la Biblia lo adquirimos como un conocimiento científico, me refiero a que el conocimiento científico es aquel que puede comprobarse, es aquel que se puede demostrar. Pero el conocimiento vulgar o popular o simple es un conocimiento que no tiene fundamento de comprobación. Así lo dicen los estudiosos con respecto al conocimiento científico y con respecto al conocimiento popular o vulgar. Entonces, el conocimiento científico tiene como característica de que es susceptible de comprobación, se puede comprobar. Y nosotros, con el conocimiento que tenemos por parte del Señor a través de la Biblia, entonces ese conocimiento que nos hace sabios, ese aviso bíblico es conocimiento científico, porque lo podemos demostrar y lo podemos comprobar a través de la Biblia. Esto es a diferencia de aquel que no es avisado, de aquel que no oye los avisos, de aquel que no recibe consejo, de aquel que no oye palabra. Esa persona es considerada con conocimiento popular o vulgar. Una persona simple todo lo cree. Y una persona simple que todo lo cree es bien peligroso. Es bien peligroso porque hay personas de que todo lo que les dicen, todo lo creen. Se dejan llevar por aquí y por allá. Mire qué interesante es que nosotros como seres humanos estemos como anclados en un conocimiento real y no en un conocimiento simple. Veamos esto cómo funciona, porque en el libro de Proverbios, en el capítulo 14 y versículo 15, dice el Señor, dice así, mire, el simple todo lo cree. Proverbios 14, 15, dice, el simple todo lo cree, pero el avisado mira bien sus pasos. Mire qué diferencia. El simple todo lo cree, pero el avisado mira bien sus pasos. Una persona simple, ya dije que está dentro de aquel grupo de personas que no tienen un conocimiento más que popular. Y entonces cuando una persona no tiene conocimiento, ¿verdad?, científico, es decir, basado en comprobación, entonces esa persona es una persona sencilla, simple e imprudente. ¿Por qué? Porque dice el proverbio que esa persona todo lo cree. Y en efecto, fíjese que hay gente que hace todo lo que le dicen. Todo. Dice, fíjese que me anda doliendo el estómago. Ah, mire, en ayunas hay que tomarse un vaso con agua y échele 3 puñitos de sal, 3 pétalos de rosa, lo prepara, lo enjuaga y lo bate bien y tómeselo, ya va a ver. Y mire, hay gente que lo hace, hay gente que lo hace. Entonces, así como eso, ¿verdad? Hay mucha gente que por carecer de sabiduría, por carecer de conocimiento científico comprobable, mire, hay gente que lo hace. Y esa gente realmente es gente presa de algunos que se las llevan de listos o de vivos, como dicen, ¿verdad? Que se aprovechan de la gente simple como para poder timarlos, engañarlos, estafarlos. Y la gente sencilla todo lo cree. La iglesia no debe de ser sencilla. La iglesia debe de ser lista. La iglesia debe de ser prudente. La iglesia debe de tener el conocimiento de la palabra de Dios para que no venga nadie a querernos envolver con simplezas o imprudencias. Entonces, cuando usted, por eso es que dice la Biblia que Dios ha hecho sabio al sencillo, es decir, si nosotros éramos de aquellas personas que antes creíamos a todo le decíamos que sí, a lo que nos decían, nosotros ahí íbamos por lo que nos mandaban.
Entonces, antes así era, pero a partir de que nosotros tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, entonces ahora los evangélicos tienen que ser listos, ¿verdad? No tienen que dejarse ser engañados, como aquella señora que llegaron a tocarle la puerta de su casa y le dicen, señora, doña fulana, sí, dijo, manda a decir su esposo que le mande el tambo de gas, que se lo va a mandar a llenar. El esposo andaba trabajando, pero viene la señora bien sencilla y bien imprudente, permítame, y les dio el tambo de gas. Hasta hoy ya no regresaron con ese tambo de gas, así de sencillo, ¿ya? O mire, aquí anda un billete de lotería, ¿verdad? Pero que como no me queda chance de cambiarlo, si gusta se lo vendo a usted a mitad de precio, está premiado. Hay gente que se cree, hay gente que cree. Y por eso es de que hay ahí el surgimiento de personas que se aprovechan de la sencillez. Vuelvo nuevamente, Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree. Pero el avisado, aquel que es notificado, aquel que recibe el consejo de la palabra del Señor, mira bien sus pasos. Mire qué interesante. Por eso recalco, repito, la iglesia debe de ser sabia, debe de ser inteligente, no podemos dejarnos engañar, no podemos dejarnos timar de nadie. En cierto modo, como dice la Biblia, que Jesucristo no se fiaba de aquellos que andaban con él. También nosotros, por la misma prudencia, no fiarse, ¿verdad? No fiarse de nadie que nos venga a contar cuentos raros por ahí y que nosotros todo lo creamos. Pues eso es lo que hace precisamente la Biblia en nosotros. El efecto que la Biblia hace en nosotros es que nos vuelve sabios, prudentes, y no cualquier persona nos engaña o nos dice cosas, mire, haga esto, haga lo otro, riegue en la sala de su casa una cruz de sal, y ya va a ver que se van a ir los malos espíritus y tantas cosas que se oyen por ahí, pero el evangélico debe de ser una persona cauta, una persona prudente, sabia, porque la palabra nos hace sabio. Creerlo, y en la medida de que se nos avise, creerlo, y en ese sentido, a la luz de la Biblia, los evangélicos nos volvemos sabios como tal. En el libro de los Proverbios, capítulo 19, y en el versículo 25, dice, el simple se hará avisado y corrigiendo, dice, al entendido entenderá ciencia. Fíjese bien. El simple, al ser avisado, ¿verdad? Y entonces corrige, se vuelve entendido, oiga bien, y por consiguiente va a entender ciencia, conocimiento. El simple será avisado y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Mire qué interesante es esto. Y aquí vuelvo a poner de ejemplo como base el conocimiento científico. Ya dije que el conocimiento científico es aquel conocimiento que tiene cómo comprobarse, que es susceptible de comprobación. Y los evangélicos, cuando aprendemos del consejo de la palabra y nos dejamos avisar por la palabra, tenemos conocimiento científico. ¿Por qué? Porque todo lo que podemos escuchar de la palabra, en ella se puede comprobar como tal en las Sagradas Escrituras. En el libro de Proverbios, en el capítulo 22 y versículo 3 dice, el avisado ve el mal, dice, y se esconde. Mire qué interesante. ¿Para qué se nos avisa? Para tener conocimiento del panorama que nos rodea, del futuro que nos espera, del pasado que vivimos, del presente donde vamos caminando. Entonces dice, el avisado ve el mal y se esconde. Aquella persona que recibe el consejo, aquella persona que oye el aviso, esa persona al tener conocimiento de algo, ¿verdad? Al tener conocimiento del daño, del mal, de los perjuicios, esa persona se esconde, amados. Es decir, de forma prudente, con sabiduría,
y con conocimiento científico, esa persona guarda sus precauciones después de las instrucciones que ha recibido. Ese es el avisado. Como que le dijeran a usted, mire, no camine por esa cuadra a la vuelta, no se acerque, porque ahí están asaltando, por ejemplo. Entonces viene usted como evangélico y dice, no, no hay problema, yo soy evangélico y papá me va a guardar. Mire qué error de interpretación bíblica el que muchos de los evangélicos cometemos. Y estos errores que hemos venido trayendo de años se atribuye a la mala orientación de los líderes religiosos. Es lamentable. Hoy en día, en pleno siglo XXI, estamos todavía con situaciones del pasado, con cuestiones que ya no tendrían que verse como tal, sino actualizarnos a la realidad en la que estamos viviendo. ¿Verdad? Pero el problema es de que a veces nosotros manejamos mal los conceptos de la Biblia, precisamente por esas malas enseñanzas que a lo mejor hemos traído o que nosotros como pastores o líderes religiosos se las estamos inculcando a la gente que nos escucha. Y hay que tener mucho cuidado. Mire, ser líder religioso, ser pastor, realmente requiere de mucha responsabilidad y de conocimiento. Ser pastor no quiere decir que voy a poner una mimecita por ahí con flores y empiezo a llamar gente y les empiezo a predicar, a decir tantas cosas. Ser pastor significa tener los dones de parte del Señor, si es que ha sido llamado del Señor. Por ejemplo, por lo menos tener el don de maestro. El pastor enseña, el pastor dirige, el pastor orienta. El problema es cómo orientamos los pastores. Si yo como pastor digo, no hay problema. Vea, hermanos, miren, no se vayan por ahí, que ahí está peligroso. Pero yo como pastor, demostrando mi machismo religioso, pudiese decirle, no hay problema, vamos, y Dios va con nosotros. Dios va con nosotros, que Dios es poderoso. Hermano, interpretemos bien la palabra. Es cierto que Dios es poderoso, es cierto que Dios nos cuida, es cierto que los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Claro que es cierto. Pero como Dios nos cuida, claro que nos cuida, entonces Dios manda a sus emisarios para avisarnos, para advertirnos, para que no fracasemos. Como que, mire, no se case con ese muchacho. Ese muchacho no es buena pieza. Tiene malos antecedentes, tiene mal presente, no le conviene. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Avisando. Pero alguien insensato podrá decir, no, es que a mí Dios me lo ha puesto, ¿verdad? Él me lo puso en el camino. Y ahí nos dejamos ir, todavía con creencias erróneas, atrasadas. Cuando la Biblia dice que el avisado del mal y se aparta, veamos quién es el que nos avisa. Veamos cómo Dios nos avisa a través de diferentes medios, hermano. Y ahí hay que ponerle mucho cuidado a esto, porque si nosotros retamos a Dios, si nosotros retamos a Dios cuando Dios ya nos avisó, lo más seguro es que nos va a ir mal. Si no le ponemos cuidado a los avisos que Dios nos manda, lo más seguro es que nos va a ir mal. Y ahí sí necesitamos ser precautorios en este sentido, ¿verdad? Porque a veces uno religiosamente dice, no, si a mí Dios me guarda. ¿Cómo lo va a guardar Dios si usted es un desobediente? ¿Cómo lo va a guardar Dios si usted no se cuida a sí mismo? ¿Cómo lo va a guardar Dios si usted está, vaya, otro ejemplo, usted va donde un médico y el médico le dice, mire señor, usted tiene bien altos sus niveles de triglicéridos o de no sé qué cosa. Y entonces le dice el médico, mire, ya no siga ingiriendo grasas, por ejemplo, sodas, no siga comiendo de estas comidas chatarras y le da un menú de lo que no debe de comer. Pero usted dice, yo soy hijo de Dios y yo voy a comer de todo. Yo creo que lo más seguro, ¿verdad? Por andar con este tipo de pensamientos, es que al final va a terminar todo enclenque, todo enfermo.
al final va a terminar todo desastroso y después va a estar llorando y decir, ay, Dios no me cuidó. No, cómo no, cómo no. Dios nos cuida, Dios nos advierte, Dios nos avisa. El problema es que nosotros somos, en la mayoría de las ocasiones, necios, que queremos a través del machismo religioso hacer las cosas que uno cree conveniente. Iglesia, dejémonos avisar por los expertos. Es como le decía yo a alguien, mire, ¿y usted por qué le cambia el aceite de su carro? Y me dijo, porque el mecánico me dice que hay que cambiarlo. Por eso lo cambia, sí. Bueno, y si no lo cambia, ¿qué le pasa? Se le puede fundir, se le va a arruinar. Y alguien podrá decir, no, si a mí Dios me guarda también el vehículo, ¿para que le voy a hacer cambio de aceites? O le pongo manos al carro y ahí lo ando. Fíjense de que es bien tremendo realmente cuando bregamos con pensamientos cerrados en ese sentido. Cuando dice la Biblia que el avisado ve el mal y se esconde, es decir, ¿quién nos avisa, por ejemplo? Debe de ser alguien que sea experto en cada materia. Si es la cuestión de la salud, es el médico quien le dice a usted, mire, no haga esto, no trasnoche, no tome lo otro, no coma lo otro. Y si ellos son expertos en ello y nos están advirtiendo, entonces vamos a durar un poquito más de vida. Así de sencillo, así de fácil. El otro le estaba diciendo, hay un pastor por ahí regañando al rebaño y dice, deje de andarse metiendo donde los doctores, deje de andarse metiéndose pastillas en el cuerpo, y empezó a regañar a la gente, ¿verdad? Yo considero de que falta de sabiduría por un lado, y por el otro lado estamos cayendo en el papel de simples, como dije al principio, es decir, imprudencia y conocimiento vulgar o popular. Si bien es cierto, los pastores conocemos un poquitito de Biblia, pero no somos expertos en otras áreas. Yo no podría aconsejar a un miembro de la iglesia con relación a la salud, por ejemplo. Yo le podría decir, no, hágase por favor asesorar de un experto en la salud, de un especialista, dependiendo si son los ojos los que ya le están fallando. Yo le puedo decir, mire, hágase asesorar de un oculista, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Eso no es pecado, hermanos, ¿verdad? No, Dios me va a dar los ojos nuevos otra vez y ya no mira. Pero si Dios le está dando la oportunidad de poder acudir a los expertos en la materia, ¿cuál sería el pecado allí? Entonces, el problema es que por simples las cosas que hacemos, por imprudentes, las cosas salen mal toda la vida, sencillamente. Para eso, fíjense que Dios ha creado, porque es Dios quien ha creado los diferentes artes desde un principio. Dios le dio capacidades al ser humano. En arte en una cosa, arte en otra, don en una cosa, don en otra cosa, don en otra cosa. Así es como Dios ha preparado al ser humano. Entonces de ahí es donde vemos, por ejemplo, diferentes oficios, diferentes profesiones. Ahí están los médicos, porque Dios les ha dado conocimiento. Si ahí está el mecánico y sabe el arte de la mecánica, tiene ese conocimiento, déjese asesorar. Déjese aconsejar por el experto en cada una de las materias para que usted no vaya a fracasar. Hace unos días una persona me consultaba y me decía, mire, ¿qué hago? Del banco me están llamando y dicen que me van a embargar. Aconséjeme, asesóreme. ¿Cuál es el problema aquí? De que ya la gente cuando está con la soga en el pescuezo, está buscando asesoría, está queriendo oír a alguien que le diga algo. ¿Por qué no buscó asesoría antes de meterse en problemas con tarjetas de crédito, con préstamos, con créditos y todas esas cosas? Que en ese momento no anduvo preguntando, mire, ¿y qué pasa si yo recibo un préstamo y después no lo pago? ¿O qué pasa si yo le sirvo de fiador a alguien, por ejemplo? Eso es lo que tiene que hacer el evangélico. Antes de dar un paso, dejarse asesorar por las personas expertas en la materia a la que se refiere. Ese es el avisado.
Ese es el avisado que ve el mal y se esconde. ¿Ah? Porque si alguien viene y me dice, mire, hermano Manuel, fíjese que hay una persona que es bien amigo y quiere que le sirva de fiador, ¿qué me aconseja? Hombre, ya, yo le diría, no lo haga, no lo haga, y usted va a ser feliz. Pero si usted viene hasta después que sirvió de fiador y me dice, me están embargando la casa, ¿qué hago? Ya estuvo. O paga o se la quitan. ¿Por qué? Porque no escuchó, no oyó, no buscó el consejo a tiempo. Ese es el avisado. Mire qué interesante. Es esto que nos hace a nosotros, nos hace sabios, ¿verdad? Nos hace entendidos y por consiguiente, como dice la Biblia, el avisado ve el mal y se esconde. Hay que ser sabios, hermanos, y no dejarse llevar por pensamientos erróneos de personas que también tienen precisamente el estatus de simples o de conocimiento popular o vulgar, que no tienen realmente conocimiento de nada y a veces se meten a dar opiniones y hay gente más simple que sigue esas opiniones sin fundamento. Mire qué interesante. Vamos a hacer una pausa en este programa y vamos a escuchar esta alabanza y luego seguimos con la segunda parte. Muy bien. En la ciudad de Samaria, en la fuente de Jacob, muy precioso platicar, una mujer y el Señor. Jesús le dice, mujer, dame agua, porque estoy cansado y quiero tomar. Y ella le dice, no hay con qué sacarla, y con samaritanos tú no debes tratar. Jesús entonces le dice, si tú supieras quién es este que habla contigo, tú pedirías a él. Yo soy el agua de vida que habla contigo, mujer, y el que de ella bebiere nunca jamás tendrá sed. Y con ternura escuchaba la palabra del Señor, y con una fe muy grande obtuvo la salvación. Jesús le dice, mujer, dame agua, porque estoy cansado y quiero tomar. Y ella le dice, no hay con qué sacarla, y con samaritanos tú no debes tratar.
alabanzas de cuerda son bien bonitas, muy bonitas, con inspiración, con mensaje, ¿verdad? Y con alabanza hacia el Señor. Bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte del contenido, y el tema que estamos desarrollando es el avisado, y terminábamos antes de esa pausa musical con lo que dice Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, pero sigue diciendo el versículo: los simples pasan y reciben el daño. Mire qué tremendo. Y qué maravilloso, porque este versículo está repetido, fíjese, en Proverbios 27:12. En el mismo proverbio se repite 2 veces. Entonces, ¿por qué el Señor repitió 2 veces este versículo? Así tal cual lo dice. Como que nos está confirmando y recalcando la importancia de ponerle atención al consejo, ¿ok? Para que nos escondamos en Cristo Jesús y para que no seamos simples, que podamos pasar y recibir el daño. Esto está comprobado. En la medida que usted, habiendo recibido el consejo, la orientación, en la medida que usted ha recibido ese aviso, pero usted de forma necia se deja ir, usted va a salir dañado. Así de sencillo. Y después decimos: ay, que Dios no me guardó, que Dios no me cuidó. No, hermano, ya Dios nos dijo. Se cuenta de una anécdota por ahí de un hombre que se iba cruzando el río Lempa y se murió, se ahogó. Y al morirse, lo primero que hizo fue levantar su mirada y vio al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué no me salvaste del río? Señor, mira, me ahogué. Y el Señor le dijo: fíjate que yo te quise salvar, pero tú no quisiste salvarte de la muerte. ¿Te acuerdas que te mandé? Le dice aquel señor que iba en aquel cayuco, en el bote, en la lanchita, y te dijo: subite, y tú dijiste: no, el Señor me va a sacar. Después hasta llegaron otros y hasta tiraron cuerdas y le dijeron: ven, no, el Señor me va a sacar. Hay situaciones, y esta anécdota es bien bonita porque hay situaciones en las que nosotros creemos de que por nuestra creencia, por nuestro conocimiento que no tenemos, ¿verdad? Que por nuestro capricho o por nuestra fuerza o por nuestro machismo de hombre o de hombrías o de evangélico, es que vamos a salir adelante por lo que yo crea. No, hermanos, no vamos a salir adelante por lo que nosotros mismos creamos o consideremos. Como verdaderos evangélicos, oigamos el consejo, oigamos el aviso, pongamos atención, seamos prudentes. Si ya le dijeron: no pase por ahí porque está lloviendo, cálmese, hombre. No salga, no, que Dios, ya van a ver que Dios no lo va a permitir. No, si alguien ya le dijo, y eso lo vamos a ver más adelantito, es porque Dios ha mandado un ángel para darnos el aviso. Y ahí sí seamos prudentes. Cualquier cosa que usted vaya a hacer en cualquier área, pregunte, consulte. En el área de salud, consulte, no es pecado. En el área jurídica, consulte, no es pecado. En el área de personal, pregunte. En el área conyugal, pregunte. En cualquier área de nuestras vidas. No es que porque uno esté preguntando se va a rebajar o... No, hermano, no. El avisado ve el mal y se esconde. Y en la medida que yo pregunto, en esa medida que se me avise, en esa medida que se me aconseje, entonces voy a tener victoria porque voy a hacer conforme se me aconseje. Porque es tremendo, fíjese, caer en lo que dice Proverbios capítulo 13 y versículo 10. En este proverbio dice que la soberbia concebirá contienda. Una persona soberbia es aquella que no oye consejo. Y cuando se le aconseja, dice: no, yo sé que no. Y así dice. Pero mire, hermano, no haga esto. No, dice: no, eso no es cierto, no, ¿qué va a creer? No, esa persona es necia, es soberbia. Y ahí es donde dice, pues, la misma Biblia, que dejemos al necio en su necedad. Así de sencillo, no es que tú te hagas necio como él también. ¿No? Fíjense que yo ya he dado consejos y les he puesto mi opinión. Y hay gente que me ha dicho, me contradice y me dice: no, eso no es así, no es cierto, que no sé qué. Entonces yo lo que hago mejor es quedarme
¿Para qué voy a estar? ¿Verdad? Ya, yo solo me quedo callado. Va, excelente, perfecto. Por eso dice que la soberbia concebirá contienda. Más con los avisados está la sabiduría. Ahí está. Proverbios capítulo 13 y versículo 10. Fíjese que en la misma Biblia encontramos casos, ejemplos de personajes que oyeron el aviso y ellos se percataron. Por ejemplo, cuando los magos, allá por el libro de Mateo, capítulo 2 y versículo 12, fueron que iban siendo guiados por la estrella en el nacimiento de Jesucristo, pasaron donde el rey Herodes y platicaron con él. Y el rey les dijo, miren, cuando vengan de regreso, infórmenme sobre el nacimiento del rey, que yo también quiero ir a adorar. Eso fue lo que les dijo Herodes. Ah, vaya, está bien, dijeron los magos y se fueron. Pero ya en el camino, el Señor les dice, les avisa y les dice, no regresen donde Herodes. Les avisó. Y como el avisado ve el mal y se esconde, inmediatamente ellos obedecieron y dijeron, ah, vaya. Porque en otros porque siempre ponemos excusas para hacer lo contrario. Siempre ponemos un pero para hacer lo contrario, ¿se ha fijado? Estos hubieran dicho, no, porque vamos a quedar de mentirosos ante Herodes. Le dijimos que íbamos a regresar y hay que cumplir la promesa, la palabra. No, tremendo, ¿verdad? Tremendo. Vemos el caso de Moisés también, cuando al faraón se le ocurrió ir a matar a toditos los niños, ¿verdad? Recién nacidos. El papá de Moisés lo tuvo que esconder, allá en el capítulo 2 y versículo 2 de Éxodo. Lo tuvo que ir a esconder. Y mientras tanto lo tenía escondido ahí, ¿verdad? El avisado, le dijeron, ahí andan matando los niños. Pero qué tal si el papá de Moisés hubiera dicho, de veras, no, a este no creo que lo maten, ¿verdad? No creo. No, inmediatamente cuando él se dio cuenta de que andaban matando a los recién nacidos, inmediatamente él corrió. No fue atenido, no fue soberbio, no se la quiso llevar de sabiondo, sino que él salió a ocultarlo, a esconderlo. Mire, el avisado ve el mal y se esconde, ¿verdad? También tenemos el caso cuando el ángel habla con José en el capítulo 2 de Mateo, versículo 13, y le dice a José, tienes que huir a Egipto por la misma matanza de niños que se estaba dando. Y José salió corriendo para Egipto, escuchando el aviso, ¿verdad? Para salvar la vida de Jesús, que estaba recién nacido. En otro le he dicho yo, ¿qué voy a hacer hasta Egipto? Sí, aquí tengo mi casa. No, yo de aquí no me voy. ¿Verdad? Y era temeroso de Dios, por supuesto, igual que María. ¿Verdad? En otro le he dicho, no, si soy temeroso del Señor, tú me vas a guardar, Señor, yo de aquí no me muevo. No, ya había recibido el aviso, entonces corra, ¿verdad? Muévase tal cual, así se le orienta. Eso es bien importante. Israel, por ejemplo, cuando aquella plaga de la mortandad en los egipcios, en los primogénitos de los egipcios, en el capítulo 12 y versículo 7 de Éxodo, dice que la sangre debía de ponerla, la sangre de los corderos que iban a sacrificar, tenía que ponerla en los postes, ¿verdad? Y en el capítulo 12 y versículo 12 y 13 del mismo libro de Éxodo, dice de que iba a pasar por alto la muerte, ¿verdad? De donde estuvieran esas marcas de sangre. Entonces los israelitas hubieran dicho, no, ya, ¿para qué voy a andar poniendo sangre ahí? No, como que estamos locos, ¿verdad? Pintando, ¿no? Lo hicieron, creyeron, oyeron el aviso y entonces se apartaron, ¿verdad? Eso es bien importante y el evangélico debe de ser sabio, debe de ser una persona prudente. Oigamos el aviso, oigámoslo. Entonces, en esta época actual, ¿quién nos avisa a nosotros entonces? Bien, en primer lugar, la Biblia, porque en la segunda carta que en la segunda carta que Pablo le envió a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16, dice que es útil para corregir, para enseñar y otros beneficios. Entonces, ¿quién nos avisa a nosotros? La Biblia. Lea la Biblia, escuche los mensajes, vaya a los cultos y ahí va a estar recibiendo ese aviso que lo va a hacer sabio. ¿Quién más nos avisa? Los ángeles, ¿verdad?
los ángeles, este, los enviados, porque eso quiere decir ángel, enviados, ¿verdad? Los ángeles nos avisan. Entonces, también a través de la profecía se nos puede avisar. ¿Verdad? ¿Qué es la profecía? Es un relato de un acontecimiento a futuro, pero dentro de esos movimientos espirituales podemos escuchar la voz de ciencia, que es la de Dios, visiones, voz audible, todo eso. Dios puede hablarnos en sueños, de diferentes maneras, y el Dios que tenemos es un Dios poderoso. Y también Dios puede avisarnos usando otros medios, a través de personas que se vuelven ángeles, que nos avisan, a través de otro tipo de comunicaciones que podemos estar recibiendo para recibir ciertos avisos y poder tener esa bendición de que si nosotros al recibir los avisos nos ponemos listos, claro, vamos a ser de mucha bendición. Así es que vea usted qué importante es cuando dice la Biblia, el avisado ve el mal y se esconde. Es decir, aquella persona que escucha, que no es soberbio, como dice Proverbios 13:10. Porque la soberbia concebirá contienda. Una persona que no es soberbia sabe escuchar y sabe acatar. No se la lleva de machito espiritual, de decir, no, no puede ser. ¿Verdad? No, a mí no me pasa nada. No, no es cierto. ¿Me entiendes? No se puede. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser humilde, ser sencillo. Y cuando a través de Dios o de cualquier otro medio se nos avise de un hecho, de un acontecimiento que pueda salvaguardar mi vida espiritual y mi vida física, entonces es ese el aviso, ¿verdad?, que debo de escuchar y me aparto. A eso es lo que le llamamos la sabiduría, es decir, la práctica del sabio, porque se hace con base a conocimiento científico. Entonces, no ande escuchando voces por ahí de gente que, mire, hoy en día toda la gente habla cosas, opinan de cosas, dicen de cosas, y a veces nosotros de sencillos las oímos y las creemos. Tantas cosas que se oyen a la más ridícula, y los evangélicos ahí estamos poniendo atención y creyendo. No, hermano, tenemos la palabra profética más permanente, dijo Pedro, el apóstol San Pedro, a la cual dice, debéis de estar atentos. Así que ahora, en estos últimos tiempos en los que estamos viviendo, de cuántas cosas que están aconteciendo, más que todo la iglesia evangélica debe de actuar con mucha sabiduría y con mucha prudencia. Así que yo les invito a que seamos precautorios, prudentes, sabios, y que sepamos escuchar los avisos y que nos apartemos. ¿Verdad? No juguemos al machito religioso. Y hay gente que dice, no, a mí que yo tengo fe en el Señor. ¿Verdad? Sí, pero fíjese de que a lo mejor otros que le rodean a usted no tienen fe. O tal vez su condición espiritual pueda que esté bien alta, pero el que tiene a la par tal vez no. Entonces ahí es donde uno tiene que usar esos niveles de fe y de prudencia para hacer las cosas de forma precautoria y cauta, con mucha sabiduría y con mucho tino, como la Biblia nos enseña. Amén. Vamos a llegar hasta por aquí con esta enseñanza. Agradezco la atención puesta por cada uno de ustedes y recordémonos, ¿verdad?, que en la manera de que nosotros obremos con esa sabiduría, vamos a ser bendecidos, vamos a tener prudencia, bendición, vamos a ser personas con mucha sabiduría y, claro, vamos a estar apartados de todo mal. ¿De acuerdo? Bueno, ojalá pues hayamos entendido esto, que el Señor les bendiga y que la paz de Jesucristo gobierne vuestras vidas a ustedes, familia. Bendiciones.